la sesión. Le vamos a pasar la palabra al tiro al nuestro abogado secretario, pero quería contarle a los senadores que tenemos la Secretaría hizo un excelente resumen sistematizado de todas las propuestas que han hecho todas las personas que han sido invitadas. La idea es, probablemente vamos a seguir incorporando las propuestas que tengamos al final, de manera de poder juntarlas, entre comillas, tabularlas y poderlas tener a fácil acceso para cuando esperamos lo antes posible poder discutirlo en particular. Pero aquí tenemos un muy buen trabajo de la Secretaría, así que quería aprovechar de agradecérselo. Señor secretario, tenemos cuenta. Así es, señor presidente. Corresponde informar de un oficio del administrador de Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios, FOGAPE, el señor Camilo Bío, con lo que aprovecha de enviar el tercer informe de la segunda versión del programa FOGAPE Chile Apoya. Está a disposición de los señores senadores en el sistema. Bien, muchas gracias. Vamos a comenzar entonces con esto. Vamos a continuar el estudio general del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece una ley marco de autorizaciones sectoriales y introduce modificaciones en cuerpos legales que indica que está con urgencia suma. Vamos a darle la bienvenida al ministro Nicolás Grau, que nos acompaña, ministro de Economía, a la señora Valeria Donoso y también a don Joaquín Fuenzalía, no sé si está ahí, don Joaquín. Y también tenemos a tres invitados, el director nacional, señor Patricio Aguilera, del Senagiomin, muchas gracias por venir para acá, acompañado de los señores Andrés León y Manuel Vega, ¿no es cierto? Y del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el jefe de división de Desarrollo Urbano, el señor Vicente Burgos. No sé si el ministro quiere decir algo. Estamos muy contentos que puedan haber venido. Nosotros hemos estudiado este proyecto con mucha seriedad y nos importa mucho también conocer la otra cara de la moneda, porque muchas veces la información viene de un lado y por eso nos importaba tanto, ojalá tener una sesión con ustedes y que ojalá nos puedan ilustrar qué cosas dentro del marco de lograr las autorizaciones lo más rápido posible, por cierto, pero protegiendo los bienes que esas autorizaciones tratan de proteger desde el punto de vista de ustedes. Y entonces, antes de dar la palabra, no sé si don Patricio, de Senagiomin, usted va a dirigirse a nosotros, pedirle que ojalá pueda representar bien a muchos funcionarios que puedan tener algunas complicaciones y de qué manera nosotros, específicamente en la ley, podemos hacerlo de manera de que cumplamos con el objetivo de la ley, que es proteger los bienes protegidos, pero a la vez hacerlo lo más rápido posible, de manera de que Chile sea un país atractivo de inversión. Así que nos interesa mucho saber su opinión y le pido que en su intervención sea más o menos nos dé guías de qué podemos hacer nosotros para que ese objetivo que está establecido en el proyecto de ley y que se lo acabo de comentar sea cumplido a la mayor cabalidad posible. Don Patricio, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, por su intermedio, ministro. Voy a una breve presentación y ahí les quedamos disponibles para también las consultas más en detalle sobre lo que vamos a presentar. Como manera de introducción, presidente, yo quisiera destacar que este fue un trabajo bien de codiseño. Nosotros participamos durante todo el año 2023 en varias reuniones, yo creo a partir de abril del año pasado, con el Ministerio de Economía, tanto nuestros equipos profesionales de todos los departamentos involucrados. Aquí en el campo que nos toca como Servicio Nacional de Geología y Minería hay varios elementos que son relevantes para este marco, este proyecto marco ley. Y con ese tipo de trabajo que tuvimos, siempre velamos por tener un diálogo bien interesante, velando tanto por el bien público que está detrás de cada normativa, en el caso nuestro de seguridad minera, plan de cierre y de relave, el objetivo de protección, que es la seguridad, que es muy relevante, la complejidad de la evaluación de estos proyectos, que también es un tema que hay que considerar, por distintos tipos de umbrales. No todos los proyectos son similares. Ahí les vamos a contar una experiencia piloto que hicimos durante el año 2024.
Y también lo importante de dar certeza en materia de evaluación y autorización de este tipo de proyectos. Estamos hablando de un sector que ha sido siempre el motor de la economía, sus inversiones son muy relevantes, por lo tanto para nosotros es clave generar todo tipo de certeza y por lo tanto los principios que están en este proyecto de ley, más una serie de articulados que nos competen, están en línea con lo que como servicio estamos impulsando. Muy brevemente, nuestra misión tiene dos ámbitos, el Servicio Nacional de Geología y Minería. Geología se dedica a los temas de generación de conocimiento geológico y divulgación de este conocimiento, ya sea conocimiento general de recursos mineros, recursos de fallas geológicas, recursos que tienen que ver con volcanes, o sea, todo lo que es conocimiento geológico. Y nuestro segundo alma, digamos, es lo que tiene que ver con seguridad minera. Por lo tanto, nosotros tenemos que regular, fiscalizar los proyectos en materia de seguridad minera y tenemos varias normativas y legislaciones que tenemos que cuidar desde el punto de vista de seguridad minera, propiedad y planes de cierre y los temas de relave. Una breve historia, muy de síntesis de lo que se ha hecho. Está el Decreto Supremo 32 del año 69, que reglamenta la Policía de Seguridad Minera. Todavía no existía el CERNAGEMIN como tal. Esto era un área del Ministerio de Minería. El año 70 se crea el primer decreto que regula los relaves, a propósito de un incidente grave que hubo el año 65 aquí en Cabildo, que murieron del orden de 400 personas porque se desplazó un relave un día domingo y murieron muchas personas, muchas de ellas no se pudieron encontrar. El año 80 se crea el servicio juntando estas dos almas, la geología y la seguridad minera. Después del año 85 se crea el primer reglamento de seguridad minera. También se crea la actual legislación 248, que hoy día es el reglamento que modifica el 86 del año 70. Después saltamos al año 2002, que se hace un nuevo cambio del reglamento de seguridad minera, el 132. Y el 2011, muy importante para esta sesión, que tiene que ver con algunas modificaciones que se introducen a este cuerpo legal, es la ley de planes de cierre de faena e instalaciones mineras, que es una legislación relativamente nueva, moderna, que se hace cargo de no solamente la seguridad de la operación minera durante su construcción y explotación, sino que también durante su proceso de cierre, que, como ustedes saben, hay que asegurarse de que, desde el punto de vista de seguridad, la instalación y la faena no solamente sean seguras durante la construcción y operación, sino que también posterior al cierre de la operación. Y se hace el Decreto Supremo 41 que regula esta ley, y hoy día, el año 2024, ya se hizo consulta pública, se trabajó el año pasado en modificación reglamentaria del 248, ya está en proceso final, ya se hizo la consulta, y estamos implementando también, a partir de abril de este año, una modificación al título 15 del reglamento 132 para pequeña minería. Y es muy importante para lo que voy a decir ahora, que tiene que ver con esta sesión. Y estamos trabajando, ya la semana pasada entregamos a la ministra un borrador del reglamento 132 completo. Entonces aquí está el marco normativo que nosotros como organismo en el ámbito de la minería tenemos que hacernos cargo. El reglamento de seguridad minera, el vigente, el 132, el reglamento 248, que es para la evaluación de diseño, construcción y operación de relaves, que en el país hay del orden de 795 relaves. La ley de cierre, que se fija como una ley a cargo de establecer la seguridad de las instalaciones de faena minera al cierre de la operación. Tiene un reglamento y, bueno, nosotros hasta ahora participamos de la ley 19.300, que no va a ser parte de la discusión de este proyecto de ley, que está en paralelo, que son nuestra participación en ciertos permisos sectoriales ambientales, que son el PAS 135 de depósitos de relave, el 136 de botadero y el 137 de planes de cierre de faena minera. Eso está en la otra discusión, en otro proyecto de ley. Muy rápido, el país se ha ido desarrollando en materia de seguridad minera, que es lo que nos compete en este ámbito. Ustedes pueden ver ahí cómo ha ido disminuyendo la tasa de frecuencia. Estamos en 1,05 aproximadamente para este año.
teníamos una tasa de frecuencia altísima, casi el 2% en el año 2000. Esto indica una maduración del sistema también que obedece a muchas causas, pero una de ellas es el marco regulatorio, que permite hoy día tener sistemas mucho más seguros desde el punto de vista de su legislación, pero también el comportamiento de la industria. O sea, uno puede hoy día visualizar que hay compañías que tienen altos estándares de seguridad, tienen sistemas de gestión, sistemas de riesgo, sistemas de información, y esto ha permitido que como país y como sociedad hayamos bajado la tasa de frecuencia de accidentes en la industria minera. Esta tasa de fatalidad, como ustedes ven ahí, también es una tasa baja con respecto a lo que muestra la historia. Las personas fallecidas en los últimos años, 22, 23, 24, ustedes se fijan ahí, los últimos años ha sido del orden de 13 a 12 personas al año de accidentes fatales. Y este año, a octubre, vamos con 8 personas fallecidas. Una parte importante de ellos son en pequeña minería, la mayoría son los mandantes, no son contratistas. Y este año vamos bastante mejor respecto de otro año. Es un año histórico en relación a fatalidad de minería. Ahí ustedes pueden ver hasta octubre de cada año, del 2000 al 2024, a octubre del año el promedio era de 22 personas fallecidas a octubre. Y este año llevamos 8, y el máximo, que fue por ahí por el año 2010, ya teníamos a esta fecha 37 personas fallecidas, a octubre del año 2010. Aparte de los 33 que afortunadamente se salvó, a ese mes ya llevamos 37 personas fallecidas del año 2010. Capacidades para evaluar y autorizar proyectos. Nosotros tenemos distribuido por proyectos grandes, pequeños y distintos tipos de normativa. En evaluación de proyectos grandes, de más de 5.000 toneladas, tenemos del orden de 19 personas que están dedicadas exclusivamente a evaluar ese tipo de proyectos. Nos llegan del orden de 180 proyectos al año. Se mantiene, hay una estabilidad en esa cifra, pero todavía tenemos un rezago importante, y eso nos hacemos cargo. Tenemos un rezago de proyectos que vienen de más de un año de evaluación. Por lo tanto, que tengamos esa cantidad de proyectos evaluados al año no significa que estamos sacando proyectos en el tiempo, sino que hay proyectos que estamos sacando que vienen con retraso. Y tenemos 36 proyectos que evalúan proyectos de menos de 5.000 toneladas, que son los proyectos pequeños distribuidos en muchas regiones, y ahí tenemos del orden de 1.400 proyectos al año. Y ahí está una parte de las mejoras que hemos estado haciendo, que va a tener impacto en lo que viene más adelante. En materia de planes de cierre, tenemos 9 personas que evalúan planes de cierre. En realidad son 7, porque 2 personas se dedican a administrar la garantía, que son del fondo de cierre y de las multas, y 2 profesionales que se dedican a evaluación de permisos ambientales. Ahí puedo mostrar unas cifras del año pasado, hasta el cierre del año pasado. O sea, básicamente decir que en promedio nosotros nos estamos demorando 220 días en evaluar proyectos de más de 5.000 toneladas, que son los proyectos de esos 180 proyectos anuales, que son los proyectos de inversión relevantes, y de esos 220 días, que son la cifra total que uno se demora en evaluar un proyecto. Eso incluye el tiempo del servicio en evaluar y el tiempo de la empresa en responder las consultas. De esos 220 días, nosotros hoy día nos estamos demorando entre 120 y 130 días en promedio en evaluarlo como servicio. Ese es nuestro tiempo hoy día de desempeño con la capacidad que tenemos hoy día, en materia de grandes proyectos. En materia de pequeños proyectos, de menos de 5.000 toneladas, hasta el año pasado eran en promedio 80 días de evaluación. Estamos hablando de proyectos de 1.000 toneladas, 500 toneladas, 5.000 toneladas, hasta 5.000. Y aquí, pero son 1.400 proyectos. Y aquí hicimos una modificación este año, que lo voy a contar, y solamente para explicar el contexto. Nosotros hemos hecho varios análisis de cuáles son las causas de por qué uno se demora en evaluar proyectos. Hay distintas causas. La calidad del proyecto. Si el proyecto viene malo o no viene estándar, lo que ha pasado, sobre todo los proyectos que no hemos demorado más en evaluar, es que muchas veces el servicio subsidia a la empresa o al titular en los procesos de revisión. O sea,
cuando no trae toda la ingeniería de detalle para explicar bien cómo gestiona el riesgo en materia de seguridad o cómo va a administrar el proyecto, cuando es un proyecto complejo, por ejemplo, un proyecto de rasgo, de explotación de una mina o de una mina subterránea, se requiere mucho más análisis que un proyecto complicado, que no es, pero que es más simple que un complejo como proyecto de una planta. Una planta son estandarizadas, son industriales. Entonces, por lo tanto, ahí uno tiene una cierta capacidad de evaluar de manera muy rápida. Pero cuando son proyectos complejos, donde se requiere mayor conocimiento, se requiere análisis de riesgo mucho más amplio, no es tan simple la evaluación. Es decir, la palabra complejo aquí es relevante. Nosotros tenemos proyectos complejos, proyectos complicados y proyectos simples, ¿ah? Para diferenciar este tipo de cosas. La experiencia del evaluador, ahí ustedes ven que no es una gran cantidad de evaluadores, por lo que les dije, 19 de grandes proyectos, 36 de pequeños y 9 de cierre. La complejidad que les manifestaba, la falta de criterios estándar, ahí nosotros hemos visto que hay una área de mejora que estamos trabajando, que es tener estándares, criterios y requisitos que sean sabidos ex ante. Por eso el tema de generar guías, más allá de la ley y el reglamento, de generar guías que permita al titular y a los evaluadores tener los mismos criterios de evaluación y los mismos requisitos de evaluación. No necesariamente eso estaba así, se ha ido mejorando, pero ahí hay que seguir avanzando. Parálisis por análisis. El servicio es muy conocido por el tema del accidente de los 33 mineros. Ese provocó un efecto importante para el servicio, se aumentaron capacidades, pero también generó una parálisis por análisis, porque cuando un evaluador se vio expuesto a evaluar ese proyecto, que después en unos meses siguientes falló, al que se hizo el sumario fue a ese evaluador, por aprobar un proyecto que no implicaba las condiciones de seguridad. Entonces, el evaluador se cuida de no prestar su firma y no prestar su condición como evaluador a algo que después le van a pasar la cuenta y le van a pasar un sumario, lo van a relegar o lo van a sacar por razones administrativas. Alta carga laboral, como ustedes se pueden dar cuenta ahí, no es una carga, tenemos poca gente para evaluar, sobre todo los complejos, y también temas de reglamentación. La reglamentación también ayuda, porque hay cosas que están poco precisas en la reglamentación, que si uno la arregla puede mejorar o simplificar la forma de hacer los procedimientos. Ahí hay proyectos y están cuánto se demoran los proyectos en evaluar. ¿Pero qué significa cada una de las categorías en ley? Hay aprobados el tiempo. Son los años. Son los años. Sí, son los meses. ¿Cuánto se demoran? Entonces ustedes se pueden fijar que hay unos que se demoran poquitito y otros que se demoran mucho en evaluar. Conceptos asignados, que es lo que... Y ahí hasta arriba está abandonados, Sí, abandonado, desistidos, aprobado, rechazados y asignados. Y el asignado. Asignados. Son los asignados. Que cuando se midió estaba asignado, pero todavía no había ninguna evaluación. Y aquí están los proyectos de cierre. Esa es la carga de trabajo, cuántos se ingresan, cuántos se revisan. Y aquí hay una modificación importante que viene en el proyecto de ley, tiene que ver con el tema de los 5 años, que nosotros se nos sobrecarga cada 5 años nuestra capacidad de evaluación. Tenemos esa cantidad específica de evaluadores, pero dado que la ley empezó en 2014, el ingreso de muchos proyectos en 2015 hace que en 2020 tuvimos mucha carga y vamos a tener mucha carga en 2025. Entonces, hay un stock de carga que hoy día por ley tenemos que hacerlo así, y eso nos sobrecarga particularmente esos años. El 2025-26 nos va a generar un problema de capacidad. Pero si uno hace la modificación legal, puede distribuir esa auditoría. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Ya estoy llegando al final ya para que... primero, fortalecer la organización. Nos hemos estado reorganizando, generamos un comité de evaluación para quitarle un poco el peso al evaluador. Nosotros llevamos esto ahora a un comité que toma la propuesta del evaluador, la recomendación del evaluador, pero el que resuelve es el comité, ¿ya? Eso ayuda mucho porque le quita la presión para el evaluador para que pueda él avanzar y no paralizarse. A veces se paraliza porque
dice voy a tomar toda la responsabilidad si lo apruebo o lo rechazo, y si lo rechazo me van a decir porque está rechazando, etcétera, y si lo aprueba y falla, después me va a llegar a mí el garrote. Mayor dotación, lo que hemos estado haciendo afortunadamente este año con el Ministerio de Hacienda, nos han facilitado 8 profesionales con la ley de rezago. Eso nos ha ayudado mucho. Estamos bajando el stock de proyectos atrasados. Nosotros esperamos llegar este año con un stock no de 180, que es lo regular que hemos estado llegando en los últimos años, sino esperamos llegar a 120 en proyectos complejos. Eso nos está ayudando bastante y bueno, fortalecer competencias profesionales. De cuerpo normativo, nosotros vemos ahí, hemos visto la oportunidad de mejorar el 132, que ya hicimos el borrador, lo separamos en 2 partes, hicimos un fast track con el título 15, pequeña minería, que el título 15 de pequeña minería que les comentaba se demoraba 80 a 100 días en promedio para evaluar un proyecto pequeñito. Ahí segmentamos y pusimos proyectos de menos de 1000 toneladas que no tienen ningún tipo de riesgo, o sea, ningún tipo de riesgo relevante, para que ellos hicieran una declaración jurada. Eso significó que hicimos la modificación, la Contraloría tomó razón en abril de este año, la empezamos a implementar y redujimos el tiempo que era promedio, 80 días promedio. Los de menos de 1000 hoy día son 10 días máximo. Y básicamente por una revisión de forma, porque a veces no incluyó el documento que tenía que incluir y por eso se le devuelve para que incluya, que efectivamente demuestre que él tiene facultad para explotar la mina, por ejemplo, algo muy simple. O algunos documentos que son de fácil incorporación por la pequeña minera. Y los proyectos de entre 1000 y 5000, que siguen siendo estos pequeños, hemos disminuido de estos 80 a 100, lo hemos disminuido a 49 días. O sea, ahí pues, es por efecto de liberar carga de trabajo de funcionarios que se demoraban 80 días en evaluar. Hoy día ya no evalúan porque solamente se ve que es una revisión de forma. Esa capacidad nos ha permitido mejorar los tiempos de evaluación de pequeños de menos de 1000 y de menos de 5000. Entonces, como ustedes se fijaban al principio, les mostraba que teníamos 1400 proyectos. Hoy día vamos a completar una meta de evaluar estos proyectos en menos de 30 días en promedio, si uno suma los de 1000 y los de 5000. Implementar sistemas de plataforma y guía, bueno, la ley de 20.551 y otros cuerpos normativos, que es lo que estamos acá, y algunos sistemas de plataforma de guía. Eso es lo que estamos trabajando en el servicio. Queremos usar inteligencia artificial para revisar de manera más rápida la primera parte de los proyectos. Llegan muchos documentos y con esta capacidad nosotros vemos que hay una tremenda oportunidad dada la experiencia que tenemos como servicio en evaluar proyectos anteriores, de aplicarle ciertos algoritmos para que hacer una revisión inicial con estas tecnologías que esperamos que con apoyo del BID nos financien ahora este año esta iniciativa. Y en modificaciones legales, como les decía, el título 15 lo modificamos, eso nos llevó a bajar de 80 días a 10 días máximo. El ajustamiento sectorial PAS, nosotros lo que le propusimos al Ministerio de Medio Ambiente y al CEA es que nos eliminen los PAS, porque para el titular estamos repitiendo una acción en 2 momentos. Cuando hace el PAS, que en este caso era el 136, 137, que va a un nivel más bien conceptual del proyecto, y después nuevamente lo ingresa cuando tiene que entregar el proyecto más detallado con la ingeniería para ver los riesgos de seguridad. Entonces lo que estamos haciendo ahí con ellos es que en el reglamento del Ministerio de Medio Ambiente eliminen estos PAS y sacan esa primero, una carga de trabajo para nosotros, nos libera recursos para poder tener más capacidad para evaluar proyectos de cierre y proyectos de mayor complejidad. Cambio de ley de cierre de faena, que la vamos a ver ahora en detalle. La modificación del 132, que está en borrador, para que la ministra lo evalúe. Ahí tenemos varias modificaciones que esperamos sean coherentes con este proyecto de ley. Nosotros estamos incorporando varias modificaciones para simplificar, para flexibilizar la manera de evaluar los proyectos de seguridad minera con nuestra normativa. Nos estamos anticipando un poquito, pero va en esa línea. La modificación de 248, que ya la hicimos, también con esta misma línea, simplificar, flexibilizar y colocar umbrales distintos. En el caso de Relave tenemos al menos 3 categorías por impacto,
Entonces, no todos los proyectos tienen que venir de la misma complejidad y con los mismos sistemas para presentarlo al servicio. Y otras modificaciones legales que de Senogemi, ahí tiene que ver con la propuesta aquí al marco a la ley orgánica, que está acá en la modificación que está propuesta, y un tema que para nosotros como minería y servicio dedicado a la minería muy relevante, que era en la DGA, ellos evaluaban también los proyectos de relave de concentraducto y mineroducto, pero de la perspectiva de obra hidráulica. Pero ellos se demoraban mucho más tiempo que nosotros y por lo tanto el proyecto igual quedaba detenido con una evaluación que era igual o inferior en calidad o profundidad que la nuestra. Entonces estábamos colocando una doble evaluación para un tema que la pertinencia claramente está en el ámbito del servicio y esta es una modificación que está en el proyecto de ley que ustedes tienen. Entonces la DGA sale de evaluar estas obras, relaves, concentraducto, mineroducto, y solamente queda a cargo del servicio, que nos estamos demorando mucho menos y tenemos capacidad para eso. Y aquí entro ya en las modificaciones, yo la dividimos no en todas, porque el proyecto de ley es bastante extenso. Nos focalizamos en los ámbitos que nos competen a nosotros como servicio. Está el tema del artículo 91 con modificación a la ley orgánica. Ahí compartimos la propuesta que está hoy día vigente, que salió a la Cámara de Diputados, lo de la multa. Lo de la multa es un tema bien relevante porque en el caso de las multas de seguridad minera, las multas hoy día son bastante irrisorias. Son 50 UTM cuando una falta gravísima. Y resulta que cuando estamos hablando de un proyecto que puede tener consecuencias importantes en la vida de las personas, pagar, y bueno, hemos visto que algunas empresas tienen esas conductas, no todas. Tienen esas conductas, prefieren pagar la multa, 50 UTM no es nada, aunque sea una falta gravísima, que pone en riesgo a las personas. Entonces, esa modificación que va en este proyecto de ley para nosotros es relevante porque le va a colocar una especial atención a la empresa cuando tenga faltas gravísimas, graves o gravísimas. Mejora el sistema de autorizaciones, eso tiene que ver mucho que ver con el sistema nuevo que presenta esta ley de hacer un diagnóstico de cómo están las autorizaciones y cuáles son las propuestas de mejora, que va a ser coordinado con la oficina del Ministerio de Economía, que es parte de lo que está propuesto en el proyecto de ley. Y aquí los dos últimos puntos en este artículo 91 tienen que ver con contratar profesionales y entidades de derecho privado. Nosotros compartimos con ese criterio. También estamos de acuerdo con reconocer y tener una especie de certificación o acreditación de entidades y profesionales que sea especialista en evaluar este tipo de proyectos. Afortunadamente en Chile hay una ley que genera el personal competente en minería. Y perfectamente uno podría tomar esa misma ley y usar esas mismas personas que están certificadas como personas competentes para que sean parte de los evaluadores. No hay que crear algo nuevo, sino que uno puede usar la misma ley que hoy día tenemos. La ley de personal competente es para varios temas, para ver geología, pero también sirve para ver operaciones de planta. La precaución acá tiene que ver con hacer de esta ley que sea implementable, porque si nos ponen contratar profesionales y entidades de derecho privado, si no nos dan recursos y no nos dan la vía para que se active, va a ser un problema. No sé si me explico, senador. Aquí hay un tema relevante, o sea, la facultad está, pero si no está con recursos, la verdad es que no va a ayudar mucho. Todo lo contrario, nos va a generar un problema a nosotros como servicio. Pero además que una precaución. Y aquí están muchas modificaciones que se hacen al artículo, a la ley 20.551, y son modificaciones que están orientadas a simplificar los primeros artículos del 4 al 7, básicamente, es lo que refuerza el carácter sectorial del servicio y lo desacopla del sistema de evaluación ambiental. Hoy día, tal como está escrita la ley, está demasiado acoplado esto, y eso significa que el titular no puede presentar el proyecto o no saca nada con presentar el proyecto si no tiene la RCA. Entonces pierde tiempo, sin un tiempo muerto para... Pues si no tiene la RCA no va a poder
presentarlo acá. Y tenemos varios ejemplos en nuestra historia que genera un cuello de botella innecesario porque podría presentarlo en forma complementaria. Y el titular se hace responsable por cumplir ambos cuerpos normativos, los cuerpos normativos en materia ambiental y los cuerpos normativos en materia de cierre. Y en materia de cierre son distintos los objetivos, no son ambientales. O sea, es bueno que se complementen, pero que el titular se haga responsable de eso y no colocarle una condición nosotros al titular para que tenga la RCA, sino que él cumpla la RCA en forma complementaria al plan de cierre. Eso es el artículo 4 al 7, que tiene que ver sobre autoridad competente, carácter sectorial, requisitos generales y requisitos generales sobre obligatoriedad del plan de cierre. A ver, aquí tengo algunas notitas que les quería comentar, el 4 al 7. Básicamente eso, es desacoplar algunos de los artículos que son temas más bien de forma, precisar, no es algo muy complejo, en esto del artículo 4 al 7. Después en el artículo 10 sobre requisitos, el artículo 10 establecemos esto de los umbrales para proyectos que son los generales, de orden general, los proyectos que son con declaración jurada y los proyectos que son de simplificado, ¿ya? Simplificado. Entonces, aquí, en el artículo 10 y el artículo 14, ¿no? Es el artículo 10, disculpen, en el artículo 10 y el 14, claro, lo que establecemos es darle al servicio la posibilidad de definir este umbral de declaraciones juradas. Hoy día, cuando hicimos el ajuste para 1000 toneladas de declaración jurada de pequeño minero, nosotros buscamos la forma legal y normativa de ajustarnos, pues son dos cuerpos legales distintos. Uno es la ley de cierre y otro es nuestro reglamento que viene de nuestra ley orgánica. Pero no necesariamente convive. Entonces, para hacer una declaración minera tuvimos que hacer ahí un artilugio legal para poderlo implementar. Entonces, la idea es que y en el futuro este umbral de 1000 puede ser modificado, porque hasta hoy día nos da certeza que con 1000 funciona bien. Entonces, lo que dejamos es que para hacer declaraciones juradas lo dejamos sujeto a revisión más bien de seguridad, y el de simplificado es hasta 10.000 toneladas, que serían los proyectos que no entran al sistema de evaluación ambiental. ¿Sí? 10 y 16. El artículo 10 y el 16. ¿Ya? Después nos vamos al artículo 13. El artículo 13 es importante porque aquí agregamos ciertos requisitos que tienen que ver con hacer los planes de riesgo, los matrices de riesgo y los planes de seguimiento. Esto es muy relevante porque hoy día en la ley no está claro, y al no estar claro genera esta incertidumbre de la evaluación y de la incorporación el ingreso del proyecto del titular al servicio. Y es un aspecto muy relevante porque la ley habla de riesgo, pero no dice cómo. Entonces aquí se precisa esto del riesgo y el plan de seguimiento, que va a permitir que todos los proyectos hoy día vengan, cuando ingresen con esa información y no esperen que nosotros le hagamos la primera evaluación y ahí se demora. Hay un plazo ahí que es bien importante, porque ellos pierden de traerlo preparado antes de que ingrese al servicio. El artículo 14 permite la tramitación en paralelo a la tramitación titular, eso lo habíamos visto. El 16, viene el tema del procedimiento simplificado, pero además viene la obligación de hacer la guía. Yo diría que cuando le mostraba de las causas, una de las causas es que, más allá de la ley y el reglamento, los criterios de evaluación, tanto para el titular como para los evaluadores, tiene que ser un criterio que sea bien transparente y bien objetivo, de manera de evitar arbitrariedades o evitar manos duras o manos muy blandas en la evaluación de los proyectos, o sea, para que todos se ajusten a esta guía. Después vámonos estamos en el ajustes posteriores, el artículo, ¿en cuál voy? Procedimiento simplificado. El 17 y el 18. El 18 es el que le hablaba de la carga de trabajo. Aquí se cambia, mire, es bien pequeño el cambio, pero es para nosotros sustantivo. El 18 dice, reemplaza la palabra cada por a partir de los. Y ahí habla de cada 5 años. Entonces nosotros estamos obligados a tener cada 5 años que ellos tienen que traernos proyectos para evaluar
pues los traen preparados por empresas externas, pero cuando uno cambia esto, pues va a ser mejor para que nosotros como servicio trabajemos mejor de acuerdo al riesgo y al plan de seguimiento, o tengamos un calendario que nos permita hacer mejor, más fluida la evaluación también. El artículo, estamos en el 18, el 18 es la carga, el 22 y 24 son cosas muy menores de cambio de redacción, no tiene mucha implicancia. El 41, proporcionalidad de la multa por tamaño, es lo mismo. O sea que hoy día lo que pasa con la ley es que está pensada para proyectos grandes. Entonces, hay multas que son demasiado onerosas para un pequeño minero o un mediano minero. Entonces, lo que tratamos de hacer acá es que se distinga de acuerdo a la proporcionalidad del tamaño de la empresa y a la gravedad de la infracción. Entonces ahí lo que hacemos es corregir algo, no necesariamente para evaluar más rápido, pero sí para corregir algo que hoy día es de todo injusto, porque la ley hoy día nos obliga a aplicar una cierta cantidad de multa que es impagable. O sea, uno lleva a la quiebra a las empresas, si son pequeñas y medianas. Y el artículo 44 es bien relevante por el método de pago. Hoy día tenemos algunos casos de grandes compañías que por el sistema que está en la ley no podemos poner la multa. O sea, le pasamos la multa, está sancionado, hizo todo el proceso administrativo, pero no paga la multa. Entonces, y como hay un plazo de 3 años para que prescriba, seguramente pueden estar esperando que pasen los 3 años. Entonces, aquí el tema del título ejecutivo es relevante. La facultad para que una vez agotado el procedimiento administrativo se pueda cobrar, porque si no una ley muerta que va a tener implicancias cuando empiecen a acabarse los proyectos en etapa de operación y empiecen los planes de cierre. Pues si no tiene una multa que la paguen, no hay incentivo a pagarla y después se pueden ir, que puede ocurrir, y ha ocurrido en algunas partes. Eso desde el punto de vista de la ley de cierre, que es la que tiene mayor cantidad de articulados. Después, en la modificación de la construcción de obras, como les decía, eso es muy relevante para la industria minera. El haber sacado de la DGA este tema a nosotros nos tenía bien complicado, porque el proyecto se sigue retrasando. Un proyecto minero, para poder operar, necesita tener aprobado el RELAVE. Porque si está aprobado el proyecto de explotación, de donde yo saco la mina, la planta, pero no tengo aprobado el proyecto RELAVE, paraliza lo otro, porque él no puede empezar a operar si no tiene un lugar donde disponer el material. Entonces, por lo tanto, es un tema relevante que está trancando el tema de la operación, no solamente el RELAVE, también de la planta y de la operación de la mina. Y el artículo 20 sobre plazo, aquí nuestra observación es, yo les comentaba, nosotros estamos en los 120 días, nos hemos estado dando 130 días con estas capacidades en evaluar. Llegar a 60 días, que es lo que dice la ley hoy día, es un tema complejo. Es un tema complejo. O sea, se puede resolver de diferentes maneras, pero es un tema complejo. O sea, porque hoy día viene ahí, a nosotros nos queda más razonable 120 días, que es la letra A, pero no calzamos la letra A. La letra A es para administración y disposición. Nosotros no somos ni de administración ni disposición. No, está bien. Sí, pero el warning, yo digo, a ver, está bien, pero si nos cubren con capacidades, porque tampoco uno puede generar una ley que al final no podemos implementarla porque no tenemos la capacidad. Hoy día, afortunadamente, el Ministerio de Hacienda nos ha estado soportando, no sé hasta cuándo, con un recurso adicional. No está en nuestro presupuesto. Es un presupuesto que viene en una glosa particular, que no está a disposición permanente. Entonces, por lo tanto, el tema del plazo es un tema relevante. Yo les mostré las cifras, se los podemos hacer, ministro, ustedes tienen, nosotros tenemos todas las estadísticas de cuánto nos demoramos en cada proyecto y tenemos los estudios de las causas, y creo que es un tema que hay que tener cuidado. Y continuidad de plazo. Eso está bien, porque la ley de cierre habla de 60 días ampliable a 10 días. En este caso está cubierto, no hay problema. El tema más complejo lo tenemos con los proyectos de seguridad minera de sobre 5.000 toneladas. Ahí tenemos un problema, y eso se resuelve de varias maneras, como les decía, con tecnología, con seguir mejorando los procesos, digitalizar
Por ejemplo, hoy día lo que hicimos con el proyecto chico de 1000 toneladas, que son muchos pequeños mineros, al digitalizar mejoró mucho la capacidad de evaluar y tener trazabilidad sobre lo que está pasando en la compañía minera. Hoy día tenemos un beneficio con ese proyecto, porque muchas pequeñas mineras que hoy día no tenían el permiso, no eran formales, hoy día son formales. Eso permite que ellos puedan optar a ENAMI a venderle, pueden optar a subsidios de minería para el tema de fomentos técnicos, capacitaciones, etcétera, y también nos evita que se metan a un círculo que es bien complicado en la pequeña minería, especialmente del oro, que son situaciones irregulares, ilícitas, en torno a explotación de este tipo de recursos. Entonces eso permite hacerlo más rápido, tener trazabilidad en plataformas digitales, yo creo que esa es la línea, y capacidad que se complemente con la que tenemos hoy día, ya sea vía esta capacidad de personal de entidades privadas o profesionales o capacidad propia. Eso es, presidente. Sí, hagamos las preguntas. Ahora, yo creo que por ahora quizás lo podemos dejar invitado a usted para una próxima sesión. Yo sé que esto debe ser la peor noticia que le llegó recién, pero la verdad que si no, no lo hacemos así. Entonces ya lo vamos a dejar invitado para una próxima sesión. Y mil disculpas le ofrezco. ¿Quieren hacer preguntas? Senador Pío. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, felicitar al Senagiomín por la excelente presentación. Esto es exactamente, ministro, lo que queremos escuchar respecto a las medidas que se pueden adoptar para simplificar los procesos. Mis dudas están directamente relacionadas a quizás lo de mayor riesgo, que son los relaves. Un relave es un conjunto de roca molida, agua y ácido sulfúrico. Y eso, como muy bien nos recuerda el director, el próximo año, el 28 de marzo, se recuerdan 60 años la tragedia en Nogales. Yo me recuerdo, estaba en misa, era un día domingo, a las 2:30 del día. Sepultó el pueblo del cobre, 300, 350, se encontraron solo 35 cuerpos. Hoy está a 20 metros de altura y se hacen misas todos los 28 de marzo. Ese es el riesgo real, o sea, cuando hablamos de riesgo es esto. Entonces, la primera pregunta va para acompañar, porque usted nos ha dicho que la gente de repente tiene temor a tomar una decisión, prestar la firma. ¿Tienen algún apoyo, le hace computacional, que permita hacer simulaciones? ¿Qué podría pasar si un relave fallara? ¿Qué efectos podría tener? Y en base a lo mismo, las categorías de impacto. Usted habló de que tienen 3 criterios de categorías de impacto, pero el impacto es por la cantidad de personas que podrían fallecer. ¿Cuáles son los criterios que están asociados a esto? Más que nada a determinar el riesgo. El riesgo es sistémico, está en cada industria de forma diferente, por eso yo he pedido que ojalá tengamos riesgos particulares en cada industria, y aquí está clarísimo, o sea, el criterio de las 1000 toneladas lo encuentro muy bien, el de las 5000 también. Hay que preguntarse, la tercera pregunta es cuántas personas serían óptimas, no cuánto es lo que está asignado, para asegurar un flujo adecuado con la reforma y el uso de la inteligencia artificial. Me quedó muy claro los criterios de aprobado, abandonado, desistido, rechazado y asignado, que es básicamente en ejecución. Este es un criterio que se podría aplicar para todos, o sea, definir los mismos criterios para que todos hablemos el mismo idioma, porque entre servicios puede, no sé, no los hemos escuchado todos, tengan diferentes criterios para relacionarse. Y finalmente, ¿por qué y en qué se basan para los proyectos complejos, complicados y simples? O sea, ¿cuáles son las categorías? Porque todo eso nos permite determinar matrices de impacto, de riesgo, de multas, gestión del riesgo. Básicamente esas son las preguntas, presidente. Muchas gracias. Y nuevamente felicitar, extraordinario lo que están haciendo y ya se nota que está avanzando. Senador Sangüesa. Gracias, presidente. Bueno, saludar y agradecer la presentación, saludar al Ejecutivo. A mí me queda una duda. En una parte de la exposición habló sobre proyectos que ingresan y que son devueltos. Uno entiende que en la medida que los proyectos son más técnicos, es más difícil que existan este tipo de causales, en el fondo, por problemas en la presentación. ¿Eso se debe a cambios de criterio en los requisitos? ¿Cuál es la causa que pueden tener? Cuando uno habla de proyectos de este tipo, son proyectos normalmente de una envergadura importante, incluso los más chicos. Entonces, quisiera ver si pudiese aclarar esa parte.
Yo agregar algunas preguntas. Primero, también agradecerle la presentación. La verdad que son temas específicos que no habíamos visto antes, así que la verdad que fue muy ilustrativa. Hay una de las diapositivas que nos muestra es causas de la variabilidad, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿qué es lo que podemos hacer, ¿no es cierto?, dentro del proyecto para tratar de combatir cada una de estas? Por ejemplo, la falta de calidad de los proyectos. Ahí no sé si tienen alguna idea, una revisión inicial antes que ingrese en base a una guía. Claro, no lo sé, pero ¿cómo hacemos para que esto no sea un problema? Después, falta de criterios estándares, algo comentó, pero quizás si lo puede volver a... yo no sé, muy interesante lo que decía parálisis por análisis, que entiendo es la responsabilidad que le llega entonces, no sé si eso es algo que se está viendo en general, para que las aprobaciones en general sean entre comillas, de grupos en todas partes, para que no exista esto en general. Quizás una pregunta más para el ministro, pero entiendo que ustedes lo que están haciendo para no darle toda la responsabilidad a una persona, entonces lo llevan a un comité y el responsable es el comité y no la persona. No sé si entendí bien, pero eso es lo que veía. Quizás pregunta... Y bueno, y algo dijo de la reglamentación, que también sería bueno si lo puede volver a explicar. Decía también, por último, que de los 220 días que tenían promedio para los proyectos más grandes, 130 días lo tenían ustedes, digamos, y el resto era la conversación que se daba con la persona que estaba haciendo la petición del permiso. ¿Cuántas son la cantidad de veces promedio que existe? Porque en el proyecto nosotros estamos tratando de que sea, no sé si una o tratando de limitarlo, que esa conversación sea solamente una. No, si nos podría hablar de los números que podrían demostrar esa conversación. Tienen la palabra. Respecto a la falla, afortunadamente posterior a ese grave accidente, la normativa que le mostré ahí en la historia, el 72, después el 248, se hace cargo de una falla de diseño en ese tipo de relave. Hoy día en Chile, si es que ocurre algún tipo de falla, va a ser por condiciones totalmente distintas a las que ocurrió en ese momento, que fue un terremoto, fue una aceleración muy importante, o una condición meteorológica que genere una saturación de tal magnitud que produzca esto. Porque los diseños están hechos para que el muro quede bien protegido, muro arriba, ¿eh? Entonces, hay un tema que no debiera ocurrir ahora, ¿eh? Pero hemos estado trabajando en la modificación del reglamento, perfeccionándolo, tomando la experiencia además que de los accidentes graves que han ocurrido en otros países en el último tiempo. En Brasil ocurrió un desastre muy importante. Y esto significa que lo que incorporamos ahora a la propuesta de reglamento del 248, que está a punto de estar actualizado ya, fue incorporar los mejores estándares internacionales en materia de gestión de riesgos de relave, ¿eh? Tanto desde el punto de vista de información que tiene que tener el relave. Y ahí está el tema de la consecuencia, depende del tipo de proyecto. Si es muy pequeñito, usted no le va a exigir que tenga tantos sensores y documentos para tener medido, ni tampoco la periodicidad con la cual tiene que entregar. O sea, un pequeño relave de 5.000 toneladas, no requiere que, si está bien diseñado, no requiere que tenga tantos sensores y tanta periodicidad de información hacia la autoridad. Y así va subiendo, si es de mediana consecuencia, que tiene que ver con el efecto que puede producir en el ambiente o en las personas, también se le exige mayor cantidad de sensores y de periodicidad de información. Y en el último, el de mayor consecuencia, que son los grandes, las tórtolas, escondidas, codelco, caballerías grandes, ahí se requiere que le estamos exigiendo que tengan mucho mejores capacidades de sensores, eso con cargo a las compañías, y que esa información esté permanentemente llegando al servicio, de manera de cuando ocurre un evento, por ejemplo, un terremoto, que en Chile estamos afectados a terremotos permanentemente, no estar a ciegas, sobre todo con los proyectos más complejos. Entonces, el servicio hoy día está trabajando en un proyecto de tener un observatorio nacional de relaves. Afortunadamente la Corfo nos adjudicó la semana pasada un proyecto para continuar con una iniciativa que estábamos trabajando,
que nos va a permitir tener un observatorio también de remociones de masas, pero también de relave. Y eso esperamos ya desarrollarlo pronto. Eso se complementa con el reglamento, porque el reglamento lo que estamos haciendo es que las empresas están obligadas, al igual que en materia ambiental, a informarnos y a tener los sensores con la información de aceleración que ocurre, de aumento del caudal, si es que es el caso, y eso enviarlo. Pero nosotros tenemos que tener la plataforma. Entonces, lo que está haciendo este proyecto de observatorio relave es de tener la plataforma que permita que esta información de las compañías, que son las compañías que hoy día están operando, entreguen esta información. Ahora, esto se hace cargo con las compañías de los proyectos, los relaves activos, pero en Chile hay muchos relaves que no son activos, que están abandonados o detenidos, que ya no hay titular. Y ahí estamos trabajando también aprovechando inteligencia artificial y emergencias satelitales. Con la Universidad de Chile estamos trabajando en un proyecto de análisis en tiempo real con satélite para ir viendo cómo se están comportando estos relaves abandonados. Ahora, hay otras soluciones también para los abandonados que tienen que ver con gestión del relave. También el nuevo reglamento permite reprocesar relaves. Entonces, hoy día era una tierra de nadie, va a permitir que se reprocesen estos relaves. Entonces, ojalá existan muchos agentes que tengan interés de usar estos relaves que hoy día tienen, muchos de ellos son antiguos, tienen leyes muy buenas. O sea, algunos de estos relaves tienen mejores leyes que hoy operaciones vigentes, que puedan recuperar esos relaves para hacer minería secundaria, pero también para hacer insumos para otras industrias como la construcción, para hacer caminos, para hacer vivienda, porque se pueden usar esos sistemas. Entonces, el tema de la falla efectivamente es un tema bien importante que se puede corregir con los tipos de sensores y los tipos de monitoreo que estamos implementando. Desde el punto de vista de la capacidad, esto es variable, y uno espera que la actividad aumente, pero con la condición actual nosotros debemos tener al menos 4 profesionales para planes de cierre, adicional a los que tenemos hoy día, y 8 profesionales, que es lo que hoy día Hacienda nos da, para proyectos de evaluación de proyectos de seguridad minera. O sea, con 12 profesionales uno estaría bien, estaría bien desde el punto de vista que disminuimos el stock y mantenemos un ritmo de evaluación dentro de 60 días. Porque tenemos que llevar a ese estándar. O sea, hoy día estamos llegando a un estándar que son 130 días, pero con una capacidad reducida. Entonces, el uso de tecnología de información, el uso de mejoras procesos, liberación de capacidades, esto que le decía de liberar capacidades nos va a permitir fiscalizar mejor y también destinar una parte de nuestro... Hoy día estamos haciendo un piloto. Nuestros 36 evaluadores de proyectos pequeños, hoy día desde septiembre partimos con un grupo de ellos que tienen más experiencia, más competencia, tienen habilidades. Ellos están hoy día evaluando proyectos no de 5.000, menos de 5.000, están evaluando proyectos de más de 5.000, proyectos grandes. Pero estamos evaluando, estamos revisando y ojalá que nos vaya bien en este piloto que esperamos terminar aquí a enero. Entonces, yo diría que por eso tenemos que aumentar capacidad. La capacidad se hace redistribuyendo la que uno tiene dentro del servicio o complementándola, pero esa capacidad por al menos son de 12 profesionales. El tema de... la variabilidad. La variabilidad, cuando son de proyectos, algunos proyectos, el titular los envía con muy poquita información. Uno entiende cuando un proyecto de un pequeño minero que no tiene los recursos, ¿cierto? Pero cuando un proyecto de una empresa grande, uno entiende que la compañía tiene que asignar recursos para entregar un proyecto. Nos ha pasado que hay proyectos que, por ejemplo, voy a dar cosas bien simples, la propiedad minera donde está ubicado el relave, después de varias vueltas, 4 vueltas que hemos dado, todavía no la empresa, el titular, no da certeza de que la propiedad la puede usar. Si él no tiene la propiedad para explotar la mina en un lugar donde presentó un proyecto, se va a demorar. Entonces, a ese tipo de vueltas nos pasa. Por ejemplo, uno de 600 días en el norte. Sí. Y todavía o sea, le hemos pedido varias cosas
pero hay una que no la resuelve, que es la propiedad de las pertenencias donde quiere explotar. Entonces, lo que uno esperaría es que el titular presente el proyecto cuando están las condiciones que efectivamente le permiten explotar el proyecto. O sea, las condiciones de ingeniería, su evaluación de proyecto. Por lo tanto, ahí hay un tema importante. Entonces, que el requisito para ingresar el proyecto, pues es importante la guía, establezca estos estándares mínimos. O sea, yo no debiera entrar en un proyecto que está con precaria información, sobre todo cuando estamos hablando de proyectos medianos y grandes. En el caso de las vueltas, hoy día hasta 4 veces. Nosotros intentamos de que sean muy pocas veces. Y nosotros tenemos una especie de procedimiento interno donde les pedimos a nuestros evaluadores que si ellos hacen una consulta, la segunda consulta, no pueden hacer consultas sobre algo que ya consultaron en la primera. O sea, perdón, claro, distinta, o sea, ir acotando, ir profundizando, no ir expandiendo las consultas, no sacar otra consulta adicional. Eso es lo que le decimos. Usted en la primera consulta haga todo lo que tiene que hacer. ¿Ah? Y lo que nos suele ocurrir que algunos en realidad en la segunda consulta hacen consulta, entonces ya. Pero eso es un tema que uno puede con la ley regular, o sea que no ayuda mucho eso. ¿Ah? Pues un jefe de servicio ayuda porque también adentro hay reacciones. Sí. Y también nos ha pasado con proyectos complejos. Cuando hablo de complejo, complicado y simple, es más bien conceptual. Y me refiero a lo siguiente. Nosotros tenemos una planta, son plantas que son estándares. Una planta de chancado, una planta de molienda, son industriales y se venden en el mercado. Y entonces es complicado, pero es estándar. ¿Ya? Algo simple es, por ejemplo, una operación minera de un pequeño minero de menos de 1000 toneladas que extrae, tiene que colocar la colladura, perforar, es muy simple. ¿Ah? Algo complejo es una operación minera en un rajo, por ejemplo, o en minería subterránea. Tenemos varias operaciones importantes, grandes, de alta magnitud, donde lo que uno se ve enfrentado es a la geotecnia de la operación minera, no la geología, porque la geología tiene que ver con los recursos, si hay o no hay recursos, la geotecnia, cómo se va a comportar el macizo rocoso. Cuando estamos hablando de proyectos, por ejemplo, Teniente, Chuquicamata, que son las minas subterráneas más grandes del mundo, o sea, Teniente es la más grande del mundo a nivel subterráneo, Chuquicamata va a ser una mina tremenda, el conocimiento científico y técnico del comportamiento de la roca, de esas profundidades, dado además a un país sísmico, no es algo trivial. No es algo trivial y nosotros tenemos, permítame, un geotécnico en nuestro servicio. Un profesional geotécnico. Codelco en Teniente tiene 400, más contrata empresas consultoras internacionales, universidades, centros de investigación, porque están en el límite de la frontera del conocimiento. Ellos no están en algo simple, están en algo muy complejo, están con sistemas complejos, propiedades emergentes que ocurren y explosiones de roca que no necesariamente se saben. Entonces, el diseñar un proyecto de ese tipo requiere mucho conocimiento y requiere muchas medidas de control y monitoreo. Entonces, uno lo que al final aprueba es tener la mejor información disponible para poder aprobar el proyecto. Porque si no uno decía, ¿sabes qué? Esto es riesgoso, no aprobemos nada, porque sería como lo absurdo, ¿cierto? Pero la idea es que aprobar el proyecto, entonces lo que tienen que entregar las compañías es mejores conocimientos y los sistemas de monitoreo y control de eso. Porque va a ocurrir que ocurra una presión de roca a una profundidad, va a ocurrir. Lo importante es que estén todas las medidas de control, que cuando se alerte, ellos pueden detectar a tiempo un sistema de aceleración. Y si está bien diseñada la estructura logística de la mina, el layout, la gente puede arrancar y irse a los refugios. Y quedarse ahí hasta esperar que lo rescaten. Eso es bien importante. Entonces, cuando a eso me refiero a proyectos complejos, me refiero a ese tipo de proyectos que no es trivial, hay poco conocimiento, nosotros tenemos un profesional. Entonces, ellos me dicen, de los profesionales, estos 12 que les digo, al menos unos geotécnicos tienen que tener para el servicio. Y hay algunas compañías, pero eso ha ido cambiando en el tiempo, que para el tema de los proyectos que presentan al servicio se lo encargan a terceros, que son empresas de ingeniería. Entonces
Entonces, no necesariamente el incentivo del tercero está puesto en que se apruebe el proyecto de la primera. Entonces, el proyecto no viene bien formulado. A ellos mismos. Ahí hay un tema ahí, pero hay algunas compañías que uno ve que han cambiado esa lógica, se han dado cuenta de que tienen que tener capacidad interna para poder presentar proyectos que cumplan los requisitos de seguridad que ellos mismos tienen que hacerse cargo. Uno nota la diferencia. Pero ese es un tema, o sea, el proyecto viene mal hecho porque se lo encargaron a un tercero que no cubrió todos los aspectos de riesgo de seguridad minera. Y es así. No sé si hay algo que se me ha quedado... La cantidad de vueltas. La vuelta de 2 a 4. Pero nosotros tratamos de que sea 2. Pero nos pasa que son más de 2 cuando no entregan la información. A veces hay detalle al final. Eso es. Se podrían hacer complementos. Ministro. Voy a tratar de ser muy breve, presidente. Bueno, primero agradecer a Patricio, director de Sendagiomín, no solo por la presentación, sino por todo el trabajo que hicieron con nosotros y que siguen haciendo, que se hizo principalmente durante el año 2023. A mí me gustaría aprovechar esta presentación que comparto con usted, presidente, que es muy bueno haber tenido también la perspectiva de los servicios para enfatizar algunas cosas, que no necesariamente en la vorágine de estas discusiones se permite resaltar, o a veces la falta de profundidad que se da en algunos espacios, sobre todo más bien de debate público. Primero, como ha quedado claro en la presentación y en el ejemplo que también reforzaba el senador Pius por su intermedio, presidente, aquí hay riesgos relevantes que se buscan salvaguardar. Y eso sucede en Sendagiomín, pero sucede en la gran mayoría de los servicios sectoriales que entregan alguna autorización. Y segundo es que cuando nosotros hicimos todo este trabajo durante el año 2023, en general nos encontramos con muchos servicios como Sendagiomín, es decir, servicios que están tratando de mejorar estos temas y que están tratando de encontrar un equilibrio entre los riesgos que buscan salvaguardar y el ser eficiente, el reducir los tiempos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a veces también se piensa en la opinión pública que nosotros debiéramos hacer un proyecto de ley que los mire con desconfianza a los servicios. Como que todos quisieran aquí, o sea, que les diera lo mismo, demorarse tiempo. Y nuestra experiencia es que lo que hay que hacer acá es que hay que construir una serie de condiciones sistémicas, herramientas, en fin, para que los servicios que la mayoría de ellos están buscando tratar de acortar los tiempos, lo logren. Entonces son más bien, nuestro ejercicio fue un ejercicio de complicidad con los servicios, más que mirarlos con desconfianza. Un segundo tema que me gustaría resaltar es que uno escucha esta presentación y le da, yo diría, hay una primera pulsión que es la idea de, bueno, esto está lleno de detalles, escuchemos a los 40 servicios que nos expongan todos sus detalles y a ver cómo, y ese es un camino que yo, no solo me asusta, trataría de hacer lo que fuera por evitarlo. No, pero ministro, digo, lo del artículo 91 y 92, por ejemplo, primera vez que tenemos ninguna, o sea, hay mucho valor en lo que acabamos de hacer. Pero no es la idea invitar a los 40, no se lo pero... No, lo que me refiero, lo que quiero transmitir es que esta conversación que hubo acá, nosotros la tuvimos con los 40 o 38 servicios involucrados. Y lo que hicimos básicamente fue hacer 29 grupos, que en algunos casos fue uno y en otros casos un par que juntamos, y tuvimos entre 3 a 5 reuniones con cada uno de ellos. Y fue justamente esta conversación en que Sendagiomín y otros nos decían, oye, saca esto porque es contraproducente. O lo que presentaba recién el director cuando decía, nos obligan que justo en el año 5 tiene que ocurrir todo, mejor díganos desde el año 5 y así podemos aplanar, hacerlo más suave. Y entonces, bueno, el proyecto tiene mucho de eso. De hecho, en toda la segunda parte del proyecto, que son desde los artículos 2 hasta el 38, es mucho de esto, de cosas que los mismos servicios nos dijéramos que cambiaran. Y claro, estas son tantas sutilezas que tendríamos que hacer todo el año 2023 de nuevo, que nosotros hicimos para, en el fondo, recoger toda la profundidad. Pero no hay que olvidar que nuestro proyecto combina esas dos cosas, una ley marco y también estos cambios generales. Perdón, específico. Y lo último que me gustaría resaltar es algunas cuestiones que estaban en la presentación de Patricio que están en el caso de Sendagiomín, pero también en otros muchos servicios y en una dimensión general del proyecto. Primero, nosotros tratamos en muchos casos de que no se evaluara 2 veces lo mismo. Entonces, el ejemplo que daba de DGA, Relave
DGA lo hace y lo hace muchas veces con menor profundidad que Senagiomin, sacar la parte de DGA y que lo haga solo Senagiomin. Ese es un ejemplo concreto que hacemos. Lo que ellos ya están implementando de declaración jurada es justamente lo que nosotros estamos impulsando de forma masiva en el proyecto, y es lo que Patricio decía. ¿Son los únicos que lo hacen o hay más que lo No, hacen? hay otros casos también. Yo podría ver, no lo sé, pero... ¿No? ¿Tú dices que no? O sea, hay algunos avisos. Pero está la aprobación del... Ah, que yo estaba contando eso, porque está lo que se aprobó en el boletín fue salida, que se llama, que lo que está... Que se implementa desde el próximo año. Claro. Ahora, lo que yo diría en esto es que... Solo algunos más aventajados. Claro, entonces, pero la dinámica que describe Patricio, que le permitió bajar de estos 200 y tantos días a 130, no me acuerdo los números exactos, son exactamente eso. Uno pasa a declaración jurada, lo de menor riesgo, libera gente y genera toda una dinámica positiva en el servicio. Perdón, eso hablaba de los 80 días, que pasó 30 y que podía llegar a 10. Eso es lo que... Pero eso eran los de menor... Los de menor, sí, por los Tenemos dos THA. tramos. El tramo Sí. de 5 a 1 y de 1... De 5 a 1, que logramos bajar de 80 a 42, Ah, ok. y los de menos de 1000 los bajamos a 10 días máximo. ya. Y ya están en 10 días máximo y el promedio 5 días ahí de evaluación. Claro, las declaraciones juradas nosotros nos las estamos proponiendo con todos los trabajos, todos los cambios que vamos a hacer como en un tercio de los casos, ¿no? Un poco menos. Pero en el fondo uno se ve que aquí las reducciones son más que el 30% que nosotros estamos planteando en promedio, justamente porque en algunos casos funciona, se puede hacer y en otros es más complejo. Acá también, además, ilustra otra cosa relevante en las declaraciones juradas, que es lo que nosotros hemos llamado internamente que un permiso sea umbralizable. Que en el caso de minería es muy claro por qué ocurren, porque es por la cantidad de toneladas que uno va a extraer de mineral. Entonces es un criterio más fácil, pero hay algunos ámbitos donde nosotros pensábamos que no era umbralizable como punto de partida. Ese es otro tema. Lo otro es que creo que en lo que describe Patricio, y que también yo me imagino que está pasando en otros servicios y va a pasar con mucha más intensidad cuando se apruebe este proyecto de ley, es que este proyecto de ley y esta discusión genera dinámicas positivas a los servicios. O sea, cuando un servicio va a empezar a ver en el futuro que empiecen a aparecer sus tiempos, ¿no? de forma transparente, que todo no va a requerir este entusiasmo que tiene Patricio porque se reduzcan los tiempos, sino que va a ser una cuestión más generalizada y va a generar dinámicas que son difíciles también de anticipar, pero son dinámicas positivas. Otra cosa que me gustaría resaltar es el ejemplo que dio de paralelizar, porque eso lo hemos hecho todavía de manera muy acotada. Que era, hay otros permisos de ellos que pueden partir antes del RCA, pero el permiso ahora asociado al plan de cierre en la actualidad no puede partir hasta tener el RCA, y eso nosotros lo estamos permitiendo que parta antes. Como hemos conversado en otras sesiones y en otros momentos, senador, nosotros queremos fortalecer esa parte del proyecto de ley, que impulse más a los servicios, no solo respecto a un cambio particular, que es lo que hace el proyecto de ley respecto a Senagiomin, sino que lo haga generalizado la posibilidad de que los titulares encuentren su camino óptimo. Que no requiere decir en la ley vamos a poner el camino, porque eso sería anticiparse en cientos de interacciones que es imposible que nosotros lo hagamos, pero sí generar la cancha para que ellos puedan optimizar sus procesos a través de paralelizar. Y por último termino señalando que cuando usted, presidente, decía si por ejemplo nosotros promovemos esto de pasar decisiones unipersonales a comité en términos generales, nosotros no lo hacemos en el proyecto. En mi opinión, además, eso es bueno en algunos casos y no es tan bueno en otros casos. El caso que plantea Patricio a mí me parece una excelente medida del servicio, pero no siempre es lo mejor. De hecho, hay algunos casos, ve usted, por ejemplo... ¿Por complejidad o quizás hay algún criterio? No, es por lo que decía Patricio, cuando realmente en una decisión el susto de la decisión o la complejidad, el estar solo paraliza, parece una buena idea. Pero nosotros tenemos muchos ejemplos de algo que estamos, de hecho yendo en la dirección opuesta, que es las decisiones del Consejo de Monumentos Nacionales, en las que algunas decisiones las estamos pasando a unipersonal. Esto estamos pasando como ejecutivo, este es un proyecto del Ministerio de Cultura, porque en ese caso la dificultad de que se junten, son consejos súper grandes, de decenas de personas. Entonces, digo, y el comentario final que quiero hacer respecto a esto es que nuestro proyecto, dado que aquí estamos hablando de 400 autorizaciones o más, que se van a ver alterados en sus procedimientos a propósito del proyecto, nosotros no estamos en condiciones de hacer esas decisiones más finas y además que tienen respuestas diversas dependiendo de la heterogeneidad del problema.
porque la podemos embarrar. O sea, cuando uno en el fondo quiere meterse algo tan fino, a mi juicio lo que tiene que hacer es generar todas las condiciones, todas las dinámicas, los incentivos para que los mismos servicios se tomen estas decisiones. Pero es muy difícil que en una ley general nosotros, bajo ciertas características, digamos, las decisiones de tipo A van a ser digamos, en grupo, las decisiones de tipo B van a ser individuales. Podemos cometer errores ahí. Entonces yo preferiría mantener en esos casos una postura más de que sea el servicio finalmente el que tome esas decisiones, en el entendido de que nuestro proyecto va a generar tal presión y tal dinámica que la dinámica misma va a forzar a los servicios a estos procesos de reingeniería, que yo creo que Senagiomin es un excelente ejemplo, más allá de que lo hacen, digamos, por la vocación misma que tienen de mejorar los procesos, pero eso, la idea es que el proyecto de ley nos ayuda a que esa dinámica se genere. Eso, presidente. Y insisto que ojalá nos ponga, yo se lo voy a decir esto todas las sesiones, ojalá nos pongamos una meta. Vi que declaró hasta en sus entrevistas que no quiere poner esa meta de senador, pero presidente, pero yo soy un convencido que una meta nos va a disciplinar a todos los equipos y a todos nosotros, y nos va a permitir lograr hacer todos los cambios y las mejoras que hay que hacer al proyecto, pero en los tiempos que el país clama, presidente. Bien. No se podía cumplir la sesión sin que dijera eso, como el cassette del final. Está bien. Bueno, queremos agradecerle la excelente presentación a don Patricio. Sí, vamos, el 9 de diciembre vamos a hacer un seminario y vamos a ver las dos caras, o sea, vamos a ver ahí las dos caras, va a ser muy interesante. También gracias a toda la información que nos ha dado. Nuevamente, bueno, dejamos invitado a don Vicente para una próxima sesión, nos vamos a contactar con él. Vamos a tratar de que sea en Santiago, no sé si usted está en Santiago, pero no vamos a hacer así. Y bueno, y nosotros me imagino que cualquier duda que tengamos específica podemos contactarlo, especialmente de los artículos que son bastante específicos que usted se refirió. Bien, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esto se levanta. Muchas gracias.